Buenas tardes, señoras y señores. La organización del Congreso me ha solicitado que realice la introducción a la ponencia marco de esta tarde, titulada La imagen del emperador y del poder, su recepción en los núcleos urbanos, y que lo haga presentándoles una visión sintética del argumento en Hispania, centrándome de manera particular en las novedades, los recientes trabajos arqueológicos en el municipio romano de Segóbriga, dirigidos por los profesores Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, ofrecen sobre el culto y los ciclos dinásticos dedicados en sus principales espacios públicos. Vaya por delante, así pues, y antes de comenzar mi intervención, la gratitud merecida a los organizadores de este Congreso por la confianza depositada en mí. El interés suscitado por el argumento propuesto para la ponencia se observa en las 16 comunicaciones admitidas por la organización, que, elaboradas por colegas de instituciones italianas, estadounidenses, alemanas, británicas, búlgaras, polacas y españolas, serán defendidas en lengua inglesa, alemana, italiana y española. Dichas comunicaciones serán presentadas durante esta tarde y durante mañana en la primera sesión, siendo de esperar que al término de su defensa y el correspondiente debate, el panorama sobre el tema propuesto se haya enriquecido notablemente y estemos en condiciones, seguramente, de establecer el grado de adhesión que la península ibérica, a veces, y como bien ha reseñado el profesor Carlos Fabiao esta mañana en su ponencia, no entendida bien como una periferia, tiene con respecto a los modelos y prácticas bien conocidas en Italia y en otras provincias muy romanizadas del imperio. El afianzamiento en las Hispanie del poder imperial y la nueva ideología sobre la que se cimentaba se aprecia de manera clara en el temprano desarrollo del culto al soberano y su familia, siempre bajo formas y variables muy diversas en las que el recurso a las imágenes y sus correspondientes dedicatorias epigráficas fue opción recurrente. Desde la ya clásica publicación de Robert Etienne del año 1958 sobre el culto imperial en la península ibérica, hasta los más recientes estudios de síntesis de autores como Jiménez Salvador, Rodá de Llanza o Ruiz de Arbulo, por citar algunos significativos, el panorama sobre el culto imperial en las provincias hispanas, su afianzamiento y evolución en el tiempo, sus variantes locales y la implicación de las comunidades y sus élites ha cambiado de forma radical, merced al elevado corpus de evidencias, en particular arqueológicas y epigráficas, documentado en el transcurso de los últimos 35 años, el cual ha permitido completar y reinterpretar la copiosa información transmitida también por las antiguas fuentes escritas. Ello queda patente en obras como las sucesivas monografías publicadas desde 1987 por Duncan Fiswick o en las actas del Coloquio Internacional Culto Imperial, Política y Poder, celebrado en Mérida en el año 2006 bajo la dirección de Trinidad Nogales. Es evidente que tras la autorización de Tiberio para erigir en Tárraco un templo dedicado al Divus Augustus, hecho que a decir de Tácito sirvió de ejemplo para el resto de provincias del imperio, el culto al emperador y la exaltación de su imagen se convirtió en uno de los pilares esenciales sobre los que pivotó la vida de las ciudades hispanoromanas. Las élites provinciales y locales encontraron en él un camino idóneo para su promoción social y la de sus propias comunidades, lo que explica la multiplicación en edificios y espacios públicos de homenajes tributados a la familia imperial. Estos espacios, y en particular los teatros y foros, fueron los escenarios privilegiados para el enaltecimiento de la figura del soberano y su familia, así como para la autorrepresentación de las élites urbanas, multiplicándose las manifestaciones arquitectónicas e iconográficas de singular interés y riqueza, y estableciéndose el ritual y sacerdocios habituales que, integrados por flámines municipales, coloniales y provinciales, seviri augustales y otros magistri, mantendrán vivo el preceptivo ritual. Del teatro de Cartagonova provienen dedicatorias epigráficas que prueban la temprana implantación de los homenajes a la familia imperial, en este caso a las figuras de los hijos de Agripa, mientras que los teatros de Tárraco, Itálica, Emérita, Caesar Augusta, Bilbilis y, como veremos, Segóbriga, entre otros, albergaron notables galerías de retratos imperiales que, junto a otras de dioses y abstracciones de la religión estatal y ciudadanos ilustres, pudieron llegar a convertirse en auténticos caesarea, habiéndose constatado que en ocasiones estos edificios se integraron también en las liturgias procesionales del culto imperial.
Sería el caso de Bilbilis, donde las escaleras y demás estructuras que conectaban el pórtico lateral del foro con el teatro han permitido establecer la conexión entre ambos conjuntos y el recorrido de las comitivas ceremoniales. Junto a casos significativos, como el ciclo dinástico recién descubierto en las excavaciones del Foro de Terraparedones en Córdoba, aún en curso de estudio por Morena, Márquez y Ventura, es en las capitales provinciales y en particular en sus áreas forenses donde la profusión de evidencias arqueológicas y epigráficas traza un panorama rico en matices. Junto a la decisión de construir un templo dedicado a Augusto divinizado, conocido por los dupondios acuñados en época de Tiberio con la leyenda Deo Augusto y posiblemente emplazado en la terraza superior del denominado Foro Provincial, en Tárraco, capital de la Hispania Quiterior, se dedicó un altar en vida del emperador, lo que es testimonio de la precoz implantación de su culto, paralelo al proceso acaecido en las Galias, donde Druso erigió otro altar en el año 12 a.C. A la muerte del soberano, los así llamados foros colonial y provincial devinieron sucesivamente en espacios de exaltación imperial. En la Basílica de Foro Colonial se dedicó una galería de retratos Julio-Claudios bien estudiados por Eva Coppel, quien también se ha ocupado de los ciclos estatuarios de la Scena e Frons del teatro, donde la imagen imperial fue asimismo recurrente. En época Flavia se erigió en la parte alta de la capital un gran conjunto monumental en cuya terraza intermedia, sede del Concilium Provinciae Hispaniae Quiterioris, se erigieron hasta época antonina gran número de pedestales y sus estatuas dedicados a los flamines y flaminique provinciales, bien estudiados por el profesor Geza Alfeldi. En Emérita Augusta, capital de la Lusitania, a más del papel que el teatro desempeñó como escenario de culto y exaltación de los miembros de las sucesivas dinastías en el siglo I y II después de Cristo, analizado en sucesivas ocasiones de modo magistral por Walter Trilmich, a partir de época augusteo-tiberiana se construyeron y ampliaron sucesivos espacios arquitectónicos monumentales integrados por plazas porticadas y templos vinculados no sin discusión con funciones coloniales y provinciales. Así, en el llamado Foro Provincial se ha definido recientemente una plaza delimitada por un triple pórtico y presidida por un templo dedicado a la concordia, vinculado con el culto imperial, construido en época de Tiberio, mientras que en el Foro Colonial, cuya evidencia más significativa es el llamado Templo de Diana, se configuró un amplio programa estatuario de carácter dinástico bien estudiado por Álvarez y Nogales. Anexo a este foro se erigió en época de Claudio, posiblemente, una plaza porticada denominada Foro de Mármol o Forum Adjectum, interpretada por Álvarez y Nogales como un Augusteum y cuyo programa ornamental, estatuario y epigráfico, bien estudiado por Trilmich y de la Barrera, entre otros, contiene referencias explícitas al Foro de Augusto en Roma. La multiplicación de estos espacios públicos, con fuerte carga ideológica, responde a la voluntad de magnificar la figura del Divus Augustus por sus sucesores, ayudados por las comunidades urbanas. Otro tanto sucedió en Colonia Patricia, la capital de la Bética, donde al sur del Foro Colonial se construyó en época tiberiana una nueva área monumental denominada por Carlos Márquez Forum Adjectum o Forum Novum, con pórtico y posible templo consagrado al culto imperial. De este complejo procedería la monumental estatua loricata de la colección Tienda, supuesta evocación de Rómulo según un modelo constatado en el Foro de Augusto. El recurso a estas plazas, en Emérita y Córdoba, y el recurso al mensaje ideológico diseñado por el Princeps en su propio foro en la Urbs evidencia que fueron espacios de exaltación dinástica y de adhesión a la ideología del nuevo régimen imperial como desenlace ineludible de la historia de Roma. En Córdoba, junto a la plaza extramuros con triple pórtico y templo de finales del periodo Julio-Claudio, conocida bien por los restos de la calle Claudio Marcelo y vinculada al culto imperial provincial, en la zona de Altos de Santa Ana se ha identificado un ulterior recinto porticado, identificado no sin discusión como foro provincial, entre cuyos edificios adyacentes uno, identificado por Pilar León como posible Augusteum, albergó una galería con retratos de Livia, Tiberio y otras estatuas honoríficas. Pero permítanme ahora que, tras este breve panorama introductivo, me centre en el caso segobriguense.
Alejados del ambiente de las referidas capitales provinciales, la pequeña ciudad de Segóbriga, emplazada en los páramos manchegos del interior peninsular y cuyo centro monumental ha sido excavado casi por completo en la última década, ofrece un extraordinario conjunto de testimonios de adhesiones al nuevo régimen por medio de la epigrafía y la imagen, el cual constituye un paradigma de primer orden para el estudio del afianzamiento y difusión del poder y el culto al soberano en Hispania y la recepción en sus ciudades de su imagen. No es necesario volver ahora sobre aspectos ya tratados esta mañana en su comunicación sobre Segóbriga por el profesor Abascal, por lo demás bien conocidos en la literatura arqueológica. Cabe incidir tan solo en que tras la concesión del estatuto privilegiado de Municipium Iuris Latini, posiblemente en torno al año 15 a.C., dio comienzo el diseño y construcción de un vasto programa de infraestructuras y edificios monumentales cuya ejecución se extendió durante el período augusteo, la dinastía Julio-Claudia y los comienzos de la Flavia, programa que interesó ampliamente la expansión y consolidación en la pequeña ciudad del culto al emperador y su imagen. Ya en el ángulo oriental del pórtico sur del foro se había dedicado, como bien se ha referido esta mañana, entre los años 2 a.C. y 14, un altar a Augusto, en su calidad de princeps y pater patriae, revestido de auctoritas. La fórmula sacrum y la forma del monumento se explican por la ideología oficial del reinado, según la cual el soberano ostentaba el poder divino y podía recibir culto. Se trata, así pues, de un notable precedente, que puede sumarse al de Tárraco, de la formalización del culto al emperador en la ciudad y su provincia, acaecida, como he referido, en el año 15 después de Cristo. A la implantación de la nueva ideología y sus rituales asociados coadyuvaron, sin duda, en el caso segobriguense, las tradiciones celtas del culto al fundador de la ciudad y de la devotio o culto al jefe divinizado en la Iberia prerromana. De hecho, el laconicum de las termas del teatro se ha vinculado con la política de captación de jóvenes de la élite celtibérica para su iniciación en el culto imperial. En todo caso, a partir del año 15 después de Cristo, el culto al emperador y la difusión de su imagen adoptó formas puramente romanas, estableciéndose el ritual y los sacerdocios habituales en las colonias y municipios. La epigrafía revela cómo se organizó este culto, reconociéndose la existencia hasta la fecha de 3 flámines, 2 seviros augustales y 5 flámines o flaminique provinciales nombrados entre los segobriguenses por decisión del concilium provincial, siendo superada la ciudad en número de estos sacerdotes solo por la capital Tárraco. En este contexto, las galerías de estatuas con retratos del emperador y otros miembros relevantes de la Casa Imperial proliferaron en diversos ámbitos, en particular en el teatro y el foro, conformando ciclos dinásticos plenamente integrados en la nueva religión oficial del Estado. De las excavaciones en el teatro, acometidas en los años 70 y 80 de la pasada centuria, bajo la dirección del profesor Almagro Basch, proceden diversas esculturas, algunas bien conocidas en la literatura arqueológica y gran cantidad de fragmentos de otras muchas que hemos podido estudiar en estos últimos años que prueban la existencia en el edificio de uno de los ciclos estatuarios más amplios y complejos del municipio, insociable del programa epigráfico y tributario de prácticas habituales, como he mencionado, en los teatros de época Julio-Claudia y posteriores. Las esculturas conservadas en buen estado corresponden a tipos característicos y se fechan en un lapso comprendido entre las primeras décadas del siglo I y finales del período Claudio e inicios de la dinastía Flavia. Ello determina que tras la planificación e inicio de la construcción del edificio, se puede establecer que se encargaron y ejecutaron desde época tiberiana en adelante al menos 3 grupos sucesivos de estatuas destinadas a ser colocadas en el edificio teatral. El grupo 1, que podríamos llamar fundacional, dataría de época de Tiberio y estaría compuesto, según lo conservado, por 3 togados masculinos de pequeño formato, homogéneos desde la óptica estilística y tipológica, y ataviados con toga pretexta y bula, que sustentaron retratos infantiles y juveniles, posiblemente de príncipes de la Casa Imperial, cuya presencia en las galerías de retratos Julio-Claudios es sobradamente conocida. Pertenecería a este grupo una estatua femenina, posiblemente un Umbildung, de época romana, derivado de modelos efesios de edad helenística, cuyo tipo Luisa Loza ha interpretado recientemente como quizás destinado a evocar a Agripina Mayor tras las honras fúnebres decretadas a la muerte de Germánico. El segundo grupo pudo elaborarse durante las obras de construcción del teatro y estaría integrado por un conjunto de al menos 5 estatuas icónicas femeninas ataviadas con gitón, stola y pala, aunque es posible la existencia de alguna más a juzgar por la existencia de otros fragmentos estatuarios
documentados, cuya cronología es de época tiberiana tardía o quizá mejor caligulea. Se trata de reelaboraciones de un tipo de época augustea usado habitualmente para la evocación de emperatrices y princesas Julio-Claudias, siendo lícito preguntarse si pudieron utilizarse para la evocación de algunas de aquellas, como Ceres, Deméter u otra deidad. El uso en estas estatuas del Gitón, de letra raigambre griega, sería un argumento a favor de ello, si bien tampoco puede radicalmente descartarse que sirviesen para la evocación no solo de damas de la Domus Augusta, sino también de matronas de las familias promotoras del teatro. A este segundo grupo correspondería también un retrato de Calígula, elaborado según el Haupttypus o tipo principal. El tercer grupo sería coetáneo de la conclusión de las obras en época Claudia del teatro, momento en que el referido retrato fue transformado en uno póstumo de Augusto divinizado según el tipo prima porta bien conocido. Integrarían también este tercer grupo al menos una estatua de Dea Roma Virtus, según un tipo amazónico estante y fechable en el tercer cuarto del siglo I, y su hipotético pendant del que solo ha subsistido un pie calzado con muleus, acaso perteneciente a una posible estatua de Mars o a una efigie imperial toracata. Al grupo corresponde también un segundo retrato femenino, Capite Velato, con una dudosa aunque probable evocación de Agripina Mayor, al que debe sumarse otro retrato femenino del que solo queda un fragmento con la caída del velo sobre las regiones occipital y esternocleidomastoidea. Y dos estatuas togadas de época Claudia o de la primera edad Flavia, ambas de tamaño superior al natural, que pudieron sustentar retratos de un emperador o un príncipe, aunque también de magistrados locales, altos funcionarios romanos o, más probablemente, de algunos de los promotores del edificio teatral. A todas estas esculturas conservadas en buen estado pueden sumarse otras conocidas de forma muy fragmentaria y difíciles de fechar con precisión. Sería el caso de los restos de al menos dos estatuas toracatas y los de una o más estatuas masculinas desnudas, quizá de carácter heroico, lo que evidencia que el número de esculturas exhibidas en el teatro y su escena es mayor de lo que hasta la fecha veníamos suponiendo. Estas estatuas, junto con las inscripciones, fueron halladas en los derrumbes de la Scenae Frons sobre el foso escénico, de donde parece lógico suponer que la escena de dos plantas y su arquitectura de piedra caliza, profusamente decorada, sirviese de marco arquitectónico, al menos en los inicios de la segunda mitad del siglo I, para estas esculturas dispuestas en sus correspondientes nichos. Se infiere, además de lo dicho, que el programa del teatro pudo mostrar una combinación de miembros de la casa imperial y nobles locales. De hecho, sabemos que en el frente escénico fue colocado un pedestal con una estatua en honor del praefectus fabrum Menius Octavius Novatus, el cual parece haber estado emparentado con los promotores y fundadores del teatro, según se desprende de su posible aparición en una inscripción monumental de edad Flavia temprana recientemente estudiada por el profesor Alfeldi. La presencia de estos retratos y tipos estatuarios para evocar a la familia imperial, junto a las estatuas de alguna de las deidades principales de la nueva religión del Estado, prueba la existencia de un ciclo dinástico consagrado a la Gensa Augusta y, por ende, íntimamente conectado con su culto. Dicho ciclo, en el que se integraron los promotores del edificio, pudo convertir la escena teatral en una suerte de Caesareum, lo que pondría de manifiesto la importancia otorgada por las élites rectoras de la ciudad y sus promotores al teatro como espacio de exaltación del poder establecido y su propia autorrepresentación. En todo caso, cuando el ciclo fue concluido a inicios de la segunda mitad del siglo I, ya no podía esperarse, como bien ha señalado Marcus Strunk, un vínculo fuerte de las élites con la casa imperial Julio-Claudia, por lo que cabe preguntarse, siguiendo a Martín Almagro Gorbea, si junto a los fundadores y promotores del teatro pudo haber participado decisivamente en la conclusión de las obras y su programa escultórico el Collegium Funerario de los Sodales Claudiani, cuya existencia es bien conocida en la ciudad por la documentación epigráfica. Por último, como en el caso referido de Bilbilis, el teatro se integra en el centro monumental por medio de un conjunto de plazas y pórticos que ascienden desde la parte posterior de su cavea hacia la zona del foro, pudiendo llegar a preguntarnos, por tanto, si pudo llegar a integrarse en los rituales y recorridos procesionales vinculados con el culto imperial, tal y como se ha sugerido en alguna ocasión.
Con todo, a pesar de la indudable conexión del teatro con el poder y la exhibición de la imagen regia, el escenario natural donde pudieron desarrollarse las procesiones y demás rituales del culto imperial debió ser el foro, su explanada, galerías porticadas y edificios principales como la basílica, entre los cuales, como bien se ha referido esta mañana, falta el templo. Desde finales del siglo I a.C. e inicios del I después de Cristo, hasta bien entrada la tercera centuria, el paisaje de la plaza forense y sus pórticos se pobló progresivamente de pedestales epigráficos con estatuas de muy diversa tipología que conformaron un todo unitario con la arquitectura y exaltaron a miembros de la casa imperial, dioses e ilustres ciudadanos, en particular nobles locales, patronos y altos magistrados del Estado. Constituyen así, pues, un conjunto indisociable de extraordinario interés para valorar el desarrollo del culto imperial en la ciudad y las prácticas de autorrepresentación de las élites urbanas. La morfología de los espacios arquitectónicos del foro determinó una cierta especialización en la distribución de estos monumentos. Así, pedestales con estatuas ecuestres se dispusieron en el pasillo oriental, delante de la basílica, y en la explanada central, espacios donde se podían contemplar con perspectiva en toda su magnitud, mientras que los pórticos septentrional y meridional acogieron pedestales para estatuas de pie, en particular erigidos en los intercolumnios y en las inmediaciones del altar dedicado en vida a Augusto, que actuó de polo de atracción a través de los siglos, como se ha señalado también esta mañana. Con estos monumentos se honró durante 3 centurias a personalidades de la vida pública del imperio y a integrantes de las élites locales, en particular peregrinos y sobre todo a patroni municipales. Frente a ello, la basílica, el espacio central de la plaza junto al mundus y un aula construida detrás del pórtico norte acogieron varios ciclos dinásticos entre épocas Augustea y Julio Claudia, los cuales no parecen desarrollarse más allá de inicios del período Flavio. Una primera galería de retratos imperiales, cierto que hipotética, pudo disponerse en el pórtico septentrional. Las excavaciones en su criptopórtico han documentado un pedestal de estatua erigido en honor de un quatuorviro municipal y 6 zócalos in situ de otros tantos pedestales agrupados en el extremo oriental del porticado, de los cuales 3 se alzaron al fondo de un espacio cubierto en posición casi simétrica a la del altar dedicado a Augusto en el pórtico sur, en tanto que los otros 3 ocupaban uno de los intercolumnios del pórtico. Junto a uno de los zócalos se halló caída una estatua togada capite velato, datable en época augustea tardía o tiberiana temprana, cerca de la cual se halló un fragmento de la parte media de un pedestal con epígrafe que, en opinión de los profesores Alfeldi y Abascal, es posible que contuviese una dedicatoria a un desconocido miembro de la familia imperial, acaso uno de los hijos de Tiberio. La estatua pudo ser entonces la efigie de un individuo de la casa imperial, pues su tipo fue usado en figuras togadas de Augusto, Tiberio y otros príncipes Julio Claudios, aunque también se usó para evocar a personajes particulares de alto rango. De ahí que la interpretación exacta de este conjunto de estatuas como ciclo dinástico no sea concluyente, al menos con la información disponible en la actualidad. Otro hipotético monumento, destinado a ensalzar la figura del emperador, pudo alzarse en la plaza enlosada del foro junto al mundus. Constaba de un podio exento y delimitado por una baranda en cuyos ángulos se alzaban pedestales. En uno de estos se dispuso en época de Claudio una estatua togada de gran formato. Carecemos de datos, en particular epigráficos, que avalen la identificación del personaje evocado, aunque las dimensiones de la estatua y su privilegiado lugar de ubicación sugieren un emperador o un miembro relevante de la familia Julio Claudia, quizás acaso el propio Claudio. En el centro del monumento se alzaba otro pedestal rodeado por un balteus donde pudo erigirse una estatua ecuestre. Abascal y Almagro Gorbea han propuesto que el personaje así honrado pudiera ser el propio Augusto, así heroizado según tradiciones iconográficas conocidas por las acuñaciones celtibéricas y considerado en Segóbriga como cónditor o fundador de la nueva ciudad, en virtud de la adaptación a las tradiciones célticas ya referidas de culto al fundador. Por otro lado, en un aula con exedra construida detrás del pórtico norte, cuyo ábside con bóveda pudo ser donado por Sempronia Arganta en un momento avanzado de la primera mitad del siglo I, se dedicó en época de Claudio una galería de retratos dinásticos. Su evidencia más notable es una cabeza de Agripina Mayor, fechable iconográfica y estilísticamente en época caligulea o Claudia temprana, pudiendo haber sido entonces dedicada en tiempos de Claudio tras su enlace con la hija de aquella, Agripina Minor, el 49. Del criptopórtico de la sala y sus inmediaciones proceden algunos otros fragmentos
de esculturas de interés, como un fragmento de cuello con la parte inferior en forma de cuña ondeada, perteneciente a otra cabeza engarzable en una estatua icónica. A juzgar por la nuez del cuello, perteneció a un retrato masculino. Podríamos preguntarnos si quizá el propio Claudio, que bien pudo formar pendant con el de Agripina la Mayor. Otros fragmentos son de una o varias de las estatuas icónicas vestidas que pudieron sustentar estos retratos. Así pues, en la exedra pudo erigirse, bajo el reinado de Claudio, un ciclo de al menos 2 o más estatuas dinásticas, una de ellas de Agripina Mayor, que en esta época ejerció un notable papel en la propaganda dinástica en consonancia con la política claudia destinada a su rehabilitación. Ello evidencia de nuevo la veneración de que gozó la esposa de Germánico entre los hispanos y en particular entre los segobrigenses, en cuyo teatro, como ya he referido, se le pudieron dedicar sucesivamente hasta 1 o 2 estatuas. Otra galería de retratos fue dedicado en época Claudia medio avanzada en la Basílica Forense, exaltando a emperadores Dive Auguste y a otros personajes de la casa Julio Claudia de manera sacralizada o asimilados a divinidades, práctica esta bien conocida en otros ciclos basilicales. En las excavaciones recientes en el interior del edificio se recuperaron hasta 7 estatuas en relativo buen estado de conservación, aunque sin sus correspondientes retratos, 3 masculinas y 3 femeninas, de diversos tipos y tamaños. A excepción de 2 pedestales colocados en los intercolumnios del eje central de la perístasis oriental, no parece haber otro espacio donde disponer estas estatuas que no sean las aedes de las cabeceras norte y sur de la basílica, así como el pedestal en forma de pi construido delante de la aedes meridional, donde pudieron alzarse como máximo 2 estatuas. En el podio corrido en el interior de esta aedes pudieron dedicarse unas 8 o 9 estatuas. A este conjunto se pudo contraponer otro similar, por ahora hipotético, tan solo en la aedes norte. De hecho, los numerosos fragmentos esculturados hallados en las excavaciones prueban la existencia de más esculturas, de donde parece evidente que no conocemos la totalidad de estatuas con sus retratos dedicadas en el edificio. Su posición en la aedes sur recuerda la constatada, por ejemplo, en la Galería de Retratos Imperiales de la Augusteum de Narona, si bien, y a diferencia de este último, las estatuas segobrigenses no estaban caídas de sus ubicaciones originales, sino removidas de las mismas y en un relleno de fosas medievales. De ahí la imposibilidad de proponer hipótesis sobre su emplazamiento original. Según lo conservado, la preponderancia de estatuas masculinas heroicas y de femeninas inspiradas en modelos del helenismo tardío demuestra que el culto al emperador y su familia se definió en la basílica con una fuerte componente religiosa. Impostaciones e indumentaria de 2 de las estatuas masculinas permiten su adscripción al tipo Hofmantel. Otros fragmentos podrían ser de una tercera estatua del mismo tipo que remonta a época griega clásica, habiéndose querido ver en él los caracteres esenciales del canon policleico, aunque Baltí ha propuesto recientemente que el manto alrededor de las caderas tiene parangón en las imágenes de los genii romanos, comenzando por la del Genius Populi Romani, surgida a inicios del siglo I a.C., y continuando por la imagen del Genius Divi Juli y el Genius Augusti. Parece, por tanto, que el tipo comporta la heroización del evocado por medio de su genio, si bien podría haber contenido una alusión más explícita a la divinización del emperador como una suerte de Júpiter, todo lo cual se asocia estrechamente con el culto imperial. Otro tanto sucede con las estatuas femeninas, inspiradas en modelos de época clásica y helenística. El Hifthbaus typus, o tipo de la Themis der Nunte, documentado en 3 de las estatuas femeninas, a las que podrían sumarse otras 3 o 4 conocidas solo por la parte inferior de 2 de ellas y sendos plintos con un Calceus muliebris, hunde sus raíces en obras de edad clásica como la era borghese, fraguando en época helenística. Y aunque en ocasiones se ha tenido como creación de edad augustea para evocar a la emperatriz Livia, son también evidentes sus citas a la iconografía de las musas o de la propia Tisché Fortuna, en la cual se inspira en última instancia. No obstante, estas estatuas de inspiración helénica van ataviadas con stola y palla y calzadas con calce y muliebres, indumentaria también propia de las matronas romanas. Por tanto, mientras que la indumentaria podría asimilarlas con dudas a emperatrices o princesas de la casa imperial, el tipo estatuario pienso que prueba su sacralidad, lo que las vincula estrechamente al culto dinástico como sucede con las estatuas masculinas.
Por consiguiente, los tipos presentes en las estatuas imperiales de la Basílica segobriguense acentúan con manifiesta notoriedad la sacralización o asimilación a los dioses de los personajes aquí representados. A tenor de la información disponible y de la cronología asignable a cada escultura, parece que la galería imperial de la Basílica se configuró en dos momentos sucesivos en torno a mediados del siglo I después de Cristo. El primero corresponde a época Claudia media avanzada, cuando se dedicó un ciclo compuesto por unas 9 o 10 esculturas como mínimo. Las estatuas heroicas de tamaño superior al natural y evocadas según el Hüftmantel Typus podrían corresponder a Julio Claudios destacados, siendo una hipótesis plausible y sugerente que fuesen Augusto, Tiberio y Claudio. Las estatuas femeninas pudieron ser retratos de princesas. Todas son de dimensiones naturales, a excepción de una de tamaño superior que pudo evocar a un miembro relevante de la dinastía, como Agripina Minor, su madre, a la que se rindió veneración en otras galerías de retratos segobriguenses, como ya he referido, o incluso la propia Livia deificada. Al retrato de una de estas estatuas femeninas pudo pertenecer un fragmento de mejilla con guedeja de cabellos hallada en las excavaciones de la basílica. En una segunda fase, ya en edad neroniana avanzada, pudo actualizarse el ciclo Claudio con el añadido de una estatua con indumentaria militar, quedando de esta forma completado el programa, al menos en lo conocido. De lo expuesto hasta ahora, se observa que a los ciclos erigidos en el teatro en la primera mitad del siglo I y en el aula construida detrás del pórtico norte del foro en época Claudia, en los que se repite la presencia, como he referido, de Agripina Mayor, cabe sumar ahora un tercero en la Basílica Forense, tal vez con la hipotética presencia de Augusto, Tiberio y Claudio y de varias emperatrices o princesas Julio-Claudias. Estas galerías de retratos fueron en ocasiones sucesivamente ampliadas y actualizadas con el añadido de nuevas estatuas, lo que sucedió en la Basílica con la estatua Toracata de época neroniana y, en cierto modo, en el teatro cuya construcción se prolongó desde época tiberiana hasta inicios del período Flavio. Estas galerías dinásticas interesan particularmente el tema propuesto para esta ponencia, la celebración del princeps y de su familia en la ciudad, a la par que constituyen un ejemplo más que notable y representativo sobre el desarrollo del culto al soberano y la adopción de su imagen en las Hispaniae. En efecto, la galería de la Basílica, como el ciclo del teatro, constata, no sin cierta imponencia, la difusión del culto a la dinastía Julio-Claudia y de su propaganda en el territorio de la antigua Celtiberia, a la par que revela un discurso iconológicamente centrado, como acontece en otros territorios hispanos, tal y como he referido, en la entronización del princeps y de la gens Augusta. Protagonistas de este proceso fueron las élites segobriguenses, que, identificadas con la nueva ideología, se embarcaron en un vibrante programa arquitectónico, epigráfico y escultórico para glorificar al régimen imperial y, de esta forma, a su propia ciudad. A ello debieron coadyuvar asociaciones como la de los Sodales Claudiani, cuya colaboración pudo ser decisiva en la dedicación de las mencionadas galerías de retratos en edad Claudia. Así pues, en el interior peninsular, Segóbriga proporciona un extraordinario ejemplo de la vitalidad y dinamismo de la vida urbana y sus élites, que fueron capaces, como sucede en otros ejemplos significativos como Bilbilis, de convertir sus edificios en fiel reflejo de la ideología romana imperante. Muchísimas gracias por su atención. Creo que ahora, según